que todo cambia, aunque no todo avanza, unimos fuerzas de aquí en adelante en la 95.9 FM. Información y conversación con las voces que hacen el presente y las ideas que abren el futuro. Radio Universidad de Tarapacá y Mi Voz Chile presentan De aquí en adelante, lo que pasa y lo que viene, junto a Cristian Mena Argandoy. Buen día, bienvenidos, bienvenidas con puntualidad inglesa. Ahora sí, a las 9:30 en punto comienza esta edición de jueves 27 de noviembre. De aquí en adelante, a través de la 95.9 Radio U Tarapacá, junto a Mi Voz Chile, la red de medios ciudadanos y regionales de nuestro país. Que te ofrecemos para hoy en este Tiny News informativo de bolsillo, 3 tracks súper definidos. El editorial, hoy vamos a estar hablando de el factor Parisi, también en entrevista vamos a hacer algo bien especial. Ayer jugó San Marcos de Arica frente a Cobreloa y estuvimos allí en la cobertura y vamos a estar conversando con los protagonistas y finalmente titulares de regiones, de Arica Magallanes, con esos temas que te van a hacer conversar, abrir una conversación que no sea como, oye, hace calor, no, cosas interesantes que vas a poder compartir con conocidos y desconocidos. Así comienza De aquí en adelante en la 95.9. Un minuto de confianza mirando más allá de lo evidente. Editorial De aquí en adelante en Radio U Tarapacá. Hay personajes que no son protagonistas, pero igual mueven la trama, como Steve de Stranger Things o la tía Pikachu en la Convención Constitucional 1. Franco Parisi juega ese rol ahora, desde el streaming Bad Boys, pero empujando el guión presidencial en una segunda vuelta que trae a Kast y a Jara en modo Avengers Endgame, es decir, sumando fuerzas de izquierda a derecha, al centro y para adentro. En su programa, Parisi lanzó dardos que pegaron fuerte. ¿Cómo le podéis decir que no a Don Francisco?, cuestionó tras la negativa de Kast a participar en Las Caras de la Moneda, en Canal 13. En tiempos donde la política exige transparencia tipo de Truman Show, restarse del escrutinio ciudadano no suma. También criticó el abrazo del republicano con Frey y la familia Piñera, recordando que Kast votó por el sí, apoya a Pinochet y que los Frey fueron perseguidos por la dictadura. Golpe directo al electorado que detesta la política como reality reciclado. ¿Está más cerca Parisi de Jara? En los hechos, todas sus críticas apuntan a Kast y su estilo búnker. Y Jara, que hoy aterriza en Antofagasta, terreno históricamente fértil para el líder del PDG, podría capitalizar si ofrece señales concretas a ese votante: meritocracia real, seguridad sin caricaturas y cuentas claras. Parisi no define la elección por sí solo, pero sí el clima. Si sigue remeciendo inconsistencias desde Bad Boys, podría transformarse en ese giro del penúltimo capítulo que cambia toda la temporada. La pregunta es si sus seguidores moverán la aguja, o si este cameo, por muy ruidoso, quedará solo como un meme pasajero. El futuro no se adivina, se conversa. Entrevista De aquí en adelante en Radio U Tarapacá. Este es como un CD, no en Discman, sino que en equipo de música. No se salta, llega nomás, se corta la canción y a la siguiente. Está bien, sí. Acá funcionamos como relojito, así que, Jan, bien. Sí, entrevista, decíamos al comienzo que vamos a hacer algo especial porque ayer estuvimos en la cobertura de la semifinal de San Marcos de Arica frente a Cobreloa, en el estadio Carlos Tidborn, a las 6 de la tarde, un marco de público impresionante, más de 5.200 personas. Yo creo que eran más, pero las oficiales fueron esas. Y por otro lado, jugó también Deportes Concepción frente a Copiapó. Bueno, Copiapó-Concepción, en el Ester Roa de la región del Biobío. Concepción ganó por 1-0 con gol de Larribey, el ex la U, desde tiro penal. Y el próximo domingo a las 8:30 de la noche enfrenta el partido de vuelta, mientras que San Marcos ganó en un agónico 2-1 en los 90+3. Penal para San Marcos de Arica y Ramón Fernández anotó desde los 12 pasos para ir con esa ventaja mínima, pero ventaja al fin, a Calama y enfrentarse también el domingo a las 20:30, porque ya en estas instancias se juegan a la misma hora y por el mismo canal, en este caso TNT, pero en señales distintas. Bueno, la cosa es que fue un partido bastante friccionado. El primer tiempo, Cobreloa haciendo tiempo hasta por si acaso,
el arquero se tomaba todo el tiempo del mundo, los laterales, los tiros libres. Pero claro, cuando San Marcos de Arica logró abrir el marcador a eso de los 43 minutos del primer tiempo a través de Alfredo Ábalos, y ya con 10 jugadores y sin el entrenador, porque expulsaron a el defensor central Moya tras doble tarjeta amarilla en 2 jugadas de cierta fricción, yo creo que está bien expulsado, pero claro, también expulsaron al DT Germán Cavalieri por fuertes epítetos, digamos, al juez central y también al guardalínea que corría frente a la banca de la Celeste y también al cuarto árbitro. Así que no tenía por dónde, tenía 3 acusetes ahí, más que acusetes, si lo ofendió, ¿para qué andamos con cosas? Pero claro, fue parte de la ofuscación porque habían muchos cobros a favor de Cobreloa y no tanto así como para San Marcos. Entonces la sensación ambiente era que había cierta preferencia. Bueno, sabemos que los árbitros se equivocan y bueno, se equivocó mucho para San Marcos el primer tiempo. La cosa es que, claro, con esa ventaja al final del primer tiempo, en el segundo Cobreloa salió con todo y a los 5 minutos logró empatar. Y claro, ahí ya dejó de hacer tiempo, sino que a manejar más la pelota. De hecho, Cobreloa tuvo más posesión de balón, como un 62%. 52% de posesión, un poquito más, pero claro, Arica fue más directo, de hecho tuvo más llegadas al arco, con 8 aproximadamente versus 5 de Cobreloa. Entonces de ese modo se desenvolvió el partido y bueno, cuando ya estaban los descuentos, el VAR, que casi estaba de adorno porque no lo habían ocupado ni por si acaso, expulsó a Proboste de Cobreloa tras fuerte entrada a Gauna, el delantero transformado en lateral izquierdo por Cavalieri, que claro, en primera instancia fue tarjeta amarilla. Y ahí todos pidieron VAR y efectivamente llamaron al árbitro Franco Jiménez a revisar el VAR y claro, o sea, casi le parte la tibia en 2. Entonces, indesmentiblemente roja, quedaron con 10 jugadores. Entonces los últimos 6 minutos de descuento, 90 más 6, Arica se fue con todo y en el 90 más 3, un pase de Gauna hacia Camarda. Camarda la pivotea con la cabeza y un defensa de Cobreloa, el número 33, no recuerdo el nombre en este momento, en un gesto antinatural con su mano, le pega la pelota, penal indesmentible. De hecho el árbitro ni siquiera fue al VAR, sino que directamente y concretamente el penal, y allí Ramón Fernández, con toda su experiencia, un cuarentón, un lolo, allí desde los 12 pasos y con toda la experiencia de haber jugado en O'Higgins campeón, en Universidad de Chile, en Colo Colo, bueno, se notó a la hora de definir en los descuentos y deja esta ventaja de 2-1 para San Marcos de Arica. ¿Qué te ofrecemos ahora? Hablar con el protagonista del triunfo, Ramón Fernández, y lo escuchamos a continuación, de aquí en adelante. Bien, ya estamos a la salida de los camarines. Está conversando Ramón Fernández, autor del segundo gol desde los 12 pasos que le da el triunfo a San Marcos. Vamos a escucharlo en la cobertura aquí a la salida del estadio. Muchas gracias. Dale, que esté bien. Ramón, ¿qué tal? El Morocotú y Deportesarica.cl. El gol del triunfo, apretado en los descuentos, pero con gran espíritu. ¿Cómo los deja para este encuentro del domingo allá en las alturas de Calama? Bien, primero motivado obviamente por el triunfo, nosotros queríamos ganar. Si viene por un gol, creo yo que podemos hacerle partido también en Calama. Y hay que descansar y prepararse bien y tenemos jugadores, tenemos con qué. Entonces, lo importante es que sacamos un buen resultado y estamos bien en lo anímico. El técnico fue expulsado, Germán Cavalieri. ¿Cuánto influye su presencia ahí en cancha o es posible que las instrucciones fuera del estadio surtan efecto ya en el reducto en la cancha? Y Germán es muy importante con el mono, es importante para nosotros. Sabemos que cuando no está algo falta, pero bueno, también Iván y los profes están preparados para hacer los cambios, y el equipo también ya sabe lo que tiene que hacer. Sabemos que es una final y bueno, lo plantearíamos acá y una vez que estemos en Calama ya lo que decidimos somos nosotros. Muy bien, fuerza y a prepararse. Éxito. A descansar y bueno, que sea un lindo partido, que estén bien. Bien, seguimos entonces. Ramón Fernández, muy amable, nos concedió estas palabras. Muy bien, esa es parte de la cobertura que ayer hicimos en vivo a través del Facebook Live de elmorrocotudo.cl en esta también alianza con deportesarica.cl. También se sumó la transmisión Arica al Día, Frontera Norte. La verdad que el círculo de los medios digitales en Arica es reducido, no alcanzan a ser los 2 dígitos. Entonces, la verdad que nos hermanamos cuando hay eventos importantes. Lo hicimos con Arica Elige y el debate de los candidatos a senadores y diputados. Y bueno, ahora que Arica llega a esta instancia
decisiva, también hacemos esta unión. Bueno, vamos a escuchar también a parte del rival, a Hugo Araya, que es el arquero de Cobreloa, que, claro, se van con esta derrota, pero se lo escuchó bastante tranquilo. Y bueno, esto es lo que nos dijo a la salida del estadio, con miras al encuentro de vuelta en Calama el próximo domingo. Estamos ahora en la imagen con Hugo Araya, arquero de Cobreloa. Escuchamos sus impresiones al concluir el partido. ¿Faltó algo más de ambición hoy? Quizás, puede ser. Como te repito, una cancha muy difícil de jugar para lo que es nuestro juego, para los jugadores que nosotros tenemos. Pero nada, no hay excusa. Bueno, no echan a un jugador ya con el tiempo cumplido y a la siguiente jugada nos cobran un penal y obviamente eso te complica bastante. Quizás hubiese sido mucho mejor irse con la llave empatando a Calama, pero bueno, si no íbamos empatando o perdiendo teníamos que ganar igual en Calama, así que lo vamos a dar todo para poder hacerlo lo mejor posible allá en Calama y ojalá con el apoyo de nuestra gente darlo todo y poder pasarla ya. Te agradecemos. Bien, escuchábamos a Hugo Araya. Hablaba de la cancha, que es bastante difícil. La verdad que el césped del Carlos Dittmund tiene buen lejos, como se dice. Se ve aparejita, etcétera. Pero claro, muchos equipos vienen y dicen que el pasto es distinto. A nosotros de la prensa, que nos toca jugar a final de año, claro, hay ciertos sectores de la cancha que el pasto es como, diría mi abuelita, tullido. Es como apretado, entonces tú pasas por ahí con los estoperoles como que se te enredan. Y bueno, y también se ve parejo, y hay veces que se ve parejo el pasto, pero hay algunos baches, algunos eventos. Así que, aló, alcalde, ahí lleve la bacheadora ahí para cierto lado de la cancha del Carlos Dittmund. Bueno, más allá de las bromas, en la cancha es la misma para todos. Claro, Arica está un poquito más acostumbrado. Y ahora toca ir a la altura de Calama, son 2.600 metros sobre el nivel del mar, lo cual también es un desafío físico. Y bueno, de todas las alternativas, tanto del esquema como también este tema del despliegue, lo conversamos finalmente con Hugo Canales, que es periodista, que es el relator de deportesarica.cl, que se maneja durante toda esta temporada con el club. De hecho, al comienzo éramos bastante críticos del T. Cavalieri porque no encontraba el equipo, y finalmente el equipo se adaptó a los sistemas. Y Germán Cavalieri tiene como 3 sistemas que dependiendo del rival lo va acomodando. Y eso, a esta altura, le ha dado muy buenos resultados. Por algo está jugando las semifinales. Lo que sí, la duda es el plantel. ¿Cómo llegan? ¿Van a faltar piernas? De todo esto y más conversamos a continuación con Hugo Canales. ¿Qué nos espera en Calama? Estuviste ahí en los relatos de Cobreloa. Estamos en vivo, así que ningún desmadre, por favor. No, nos espera un buen partido en Calama. Yo tengo una fe tremenda en que Arica va a pasar a la final de la liguilla de promoción. Y no solo porque uno tiene el corazoncito celeste, sino porque el equipo ariqueño, lo dijimos a través del Morrocotudo, de Portarica.cl, Arica al Día y Frontera Norte, lo dijimos antes de que empezara a rodar la pelota en el Carlos Dittmund, en la victoria de Arica 2-1, dijimos que Arica tenía mejor columna vertebral que Cobreloa. Y los que son futboleros saben, Arica tiene mejor defensa central, mejores volantes centrales, yo diría incluso mejores delanteros. Entonces yo creo que si vamos a sumar lo colectivo a lo individual, Arica es más que Cobreloa en esta pasada, Cristian, y Arica tengo toda la fe que lo gana allá en Calama. 11 contra 11, entonces, ¿a cuidar el resultado o definitivamente salir a asegurar? Bueno, esa es una muy buena pregunta, se le hicimos al profe Kenny Mamani, que siempre comenta en redes sociales para nosotros. Yo creo que Arica tiene una forma de jugar, un plan de juego que ha instaurado el técnico Germán Cavalieri, y ahí hay que darle la venia, que es el famoso ordenamiento defensivo y el ataque directo. Arica se defiende muy bien cuando hay que defenderse, y luego con pelotas largas y rápidas logra vacunar a sus rivales. Así que yo creo que aplicando ese mismo plan de juego, San Marcos puede salir no solo vivo, sino victorioso del estadio Zorros del Desierto. Lo último, Hugo, a estas alturas igual las piernas ya cuestan un poco y hay que ir a jugar a 2.600 metros. Arica, ¿cómo lo ves para enfrentar ese desafío físico también? Bueno, justamente conversábamos con el profe Mamani sobre aquello.
Fíjese que Arica, que lo ideal siempre es cerrar la llave de local, pero Arica no viajó. Cobreloa sí, y aunque va a ser local el domingo, tienen un viaje en bus en el cuerpo los jugadores de Cobreloa, y lo importante, no se va a jugar el domingo a las 3 de la tarde en Calama, se va a jugar a las 8:30 de la noche, entonces no voy a decir que es papita para el loro físicamente hablando el partido, pero Arica tiene tiempo para descansar y para hacer una muy buena presentación el domingo. Perfecto. Muchas gracias, Hugo, te pasaste. Seguimos entonces la transmisión a través de deportesarica.cl y también de los medios amigos Arica al Día, Frontera Norte y por supuesto el Morrocotú. Chao, Cristian. Que nos muy bien. Chao. Eso, chao. Seguimos. Muy bien, ahí estaba la conversación con Hugo Canales, un entendido de San Marcos de Arica, relatado toda esta temporada. Entonces, claro, estamos bastante optimistas a propósito de este partido de vuelta que se va a jugar en el Estadio Zorros del Desierto este próximo domingo a las 20:30 horas. Así que muy, muy interesante lo que va a pasar en esta oportunidad en el Estadio Zorros del Desierto. Y por supuesto también en el Luis Hermosilla, si no me equivoco el nombre. A ver, vamos a corroborarlo al tiro porque después los amigos de Copiapó se pueden molestar y no es la idea. Vamos a ver. Ya jugaron este ROA. Semifinal de vuelta. Luis Valenzuela Hermosilla. Me estaba olvidando del señor padre del caballero Luis. Luis Valenzuela Hermosilla. Va a estar allí arbitrando Franco Jiménez, el referee que estuvo ayer con San Marcos versus Cobreloa. Ahora va a estar en Deportes Copiapó versus Deportes Concepción. Y luego Cobreloa con San Marcos, o más que luego, en paralelo, a las 20:30 horas también, en Zorros del Desierto, arbitra Héctor Jona Gamboa. Así que va a estar de miedo ese partido. Y bueno, van a poder seguir la transmisión, por supuesto, con el condimento ariqueño, con el orégano de Socoroma, podríamos decir, en los relatos Hugo Canales, Kenny Mamani en los comentarios, y bueno, a través de la transmisión conjunta que estamos haciendo de deportesarica.cl junto a El Morrocotú, Arica al Día, Frontera Norte, entre otros medios. Así que eso queríamos compartir con ustedes, la emoción del fútbol, y qué lindo que estén siendo protagonistas en esta instancia tan importante solo equipos de regiones. San Marcos de Arica, Cobreloa de Calama, Deportes Copiapó de Atacama, el antiguo Regional Atacama, y también Deportes Concepción, que ha pasado las de Kiko y Caco, bajó a segunda división, de hecho, más abajo todavía, en tercera, después en segunda, ahora subió a primera B y está a puertas de volver al campeonato de honor, pero bueno, queremos que San Marcos suba, no que Deportes Concepción, es solamente parte de su historia y del relato. Así que un conocido hincha de Deportes Concepción es Álvaro Enríquez, de los tres. Muchas veces ha salido con la camiseta lila allí al escenario. Deportes Copiapó, ¿quién puede ser? Toby Vega. Toby Vega salió cuando se llamaba Regional Atacama. Y bueno, ¿para qué decir el Palta Meléndez? Porque del liceo de Copiapó siempre ahí a tope. San Marcos, Américo, más de alguna vez ha salido con la camiseta celeste. Y de Cobreloa, ¿qué famoso hay de Cobreloa? No, ¿alguien naranja? Donald Trump. No. Bueno, estamos viviendo la Liga de Ascenso y la compartimos aquí en esta sección de aquí en adelante. Un scroll de noticias, pero con sentido. Titulares de aquí en adelante en Radio Utarapacá. Sí, ahora sí. Estamos en ya la parte de las noticias regionales. Como les decía, muchas veces hay temas interesantes que no salen en los informativos, que, claro, quedan a la cola porque los noticieros son de Santiago. La mitad de Chile, casi la mitad de Chile está en Santiago, entonces también hay que entender eso y hay que apoyar justamente los informativos, los noticieros locales si te quieres enterar de tu metro cuadrado. Y esto es lo que hacemos a través de Red Mi Voz, con sus 14 medios, desde El Morrocotú en Arica, pasando por el Que hay Desierto de Atacama, también El Consecuente del Biobío, El Repuertero de Puerto Montt y, por cierto, el Magallanes News de la región más austral de Chile.
acá por interno estamos haciendo pauta en vivo con Jan, te mandé un audio, si es que se puede pasar, si no, no problem, porque tiene que ver con la primera noticia que rescatamos desde Arica y Parinacota, porque el gobernador Diego Paco dice fuerte y claro: presidente Boric, venga a la frontera, venga a Arica a plantear propuestas claras y concretas. La máxima autoridad regional respondió el ministro Cordero y reiteró que el presidente Boric debe visitar Arica para enfrentar la crisis fronteriza. Aseguró que la seguridad se dirige en terreno y advirtió que hoy los cruces irregulares ocurren por Chacayuta bajo responsabilidad del gobierno. ¿Qué es lo que dijo prácticamente el ministro de Seguridad, Luis Cordero? Que pidió tratar el tema de la seguridad con responsabilidad pública. Ahí como que hay cierta alarma que se está generando. Y bueno, la réplica del gobernador fue que justamente, porque la seguridad no se maneja como opinión pública, es que están pidiendo la presencia del presidente. Ha pasado 1 año y medio desde la última visita presidencial y creen que es hora de que el primer mandatario vuelva a la región, más aún en este momento en que Perú ha estado militarizando su frontera, dadas las expulsiones o las devoluciones que está haciendo el gobierno por estos días. Ante esto, el delegado presidencial Nicolás González respondió a las palabras del gobernador y lo escuchamos a continuación. De la Delegación Presidencial Regional podemos decir, sin ánimos de polemizar, que el gobernador regional Diego Paco se equivoca al decir que nuestra frontera no está protegida. Cuando asume el gobierno del presidente Gabriel Boric el año 2022, nos enfrentamos a un escenario regional que era bastante complejo. Teníamos muchos ingresos irregulares, había ya crimen organizado en nuestra región, existían redes de contrabando de mercancías y vehículos, y además de tener una frontera que es muy extensa y difícil de controlar. Hoy, 3 años después, nuestra frontera es sinónimo de coordinación, acción y soberanía. Las medidas que hemos tomado y el trabajo interinstitucional que se ha realizado con las fuerzas de orden público y también con el ejército han permitido reducir en más de un 40% los ingresos irregulares que tenemos en nuestra frontera norte. Respecto a las aseveraciones sobre el complejo fronterizo Chacayuta, nosotros podemos decir que cuando ingresamos el año 2022 al gobierno, nos encontramos con unos complejos fronterizos que estaban en un estado bastante precario. Y nosotros hemos podido ponernos al día gracias a la inversión de más de 2.060 millones de pesos que hemos realizado, tanto en el complejo fronterizo de Chacayuta como en el complejo fronterizo Chungará. Y aquí es donde es muy importante señalar que es gracias al gobierno del presidente Gabriel Boric que se ha desplegado el ejército en la frontera de la macrozona norte de nuestro país, gracias al decreto 78 del año 2023. Y es en este gobierno que se han controlado los ingresos irregulares y de esta manera se ha podido regular el flujo migratorio que ingresa a nuestro país. Ahí está. Palabras iban, palabras venían. Por no parafraseando ahí al flaco de la Dinamita Show. Está álgido el tema. Lo importante es que se coordinen, que conversen y que al final esto beneficie en primera instancia a la región. Y ojo, si beneficia a la región, beneficia al país. Somos la puerta norte, así que a tomarle el peso a lo que se está haciendo y pasar de la crítica a la acción. Y por lo que decía también el delegado presidencial, hay medidas y se pueden perfeccionar sin ninguna duda. Seguimos en este viaje regional a través de los 14 medios de Mi Voz. Ahora nos tomamos un salón cama y llegamos hasta la región de Atacama. Con tecnología de Elon Musk, así funcionarán en la región de Atacama los celulares con señal satelital en zonas sin cobertura. Bien, ¿de qué se trata? Bueno, se va a habilitar los satélites de Starlink, que son de propiedad del multimillonario sudafricano, hoy también con nacionalidad norteamericana, y va a ser Chile el primer país de Latinoamérica en habilitar esta conexión directa con celulares tradicionales. Esto viene bastante potente. De hecho, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacó la alianza público-privada que hizo posible este salto histórico. Está Entel, SpaceX, que es la red de satélites que soporta Starlink, y la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Según el ministro, incluso en las zonas en las que no tenemos señal, vamos a tener conectividad, permitiendo que los suscriptores de Entel envíen mensajes de texto vía satélite cuando ninguna empresa entregue cobertura. O sea, va a saltarse, por así decir, si tú tienes cualquier otra señal, a esta que recién mencionamos, para que de esa manera puedas tener cobertura. Y se transforma en un seguro de vida, de algún modo,
porque los turistas que les gusta la aventura, el outdoor, si llegan a un lugar sin conectividad, hoy, al menos en Atacama, van a poder sentirse más seguros, pero la idea es que esto se vaya extendiendo a zonas, por ejemplo, como la Torre del Paine, donde lamentablemente hace muy poco 5 turistas fallecieron y con signos de hipotermia, porque claro, no se pudieron comunicar en una situación de emergencia. Y bueno, Chile ha sido varias veces reconocido por el Oscar del turismo alrededor del mundo y tenemos muchos lugares muy lindos, pero que son alejados de las zonas urbanas. Entonces, esta tecnología, si logra expandirse, también va a ser un elemento más para decidir dónde viajar, sobre todo los turistas de Europa, de Estados Unidos, que les gusta la aventura y que prefieren Chile. Una importante información cuyos detalles los encuentras toditos en elquehaydesierto.cl. Ahora nos vamos a la cuarta región, Coquimbo, al ladito, donde el Observatorio nos comparte: Corte de la Serena obliga a colegio a asegurar apoyo de salud para alumnos con diabetes tipo 1. La Corte de la Serena, como les decía, ordenó al Colegio Francisco Palau contratar o capacitar personal de salud para asistir a 2 alumnos con diabetes tipo 1. A 2 alumnos, tras determinar que la falta de apoyo ponía en riesgo su vida e infringía derechos esenciales como salud y educación. Según el fallo, la negativa del colegio a administrar insulina o contar con personal capacitado constituye un acto que pone en riesgo la integridad de los niños, vulnerando los derechos fundamentales que recién les mencionábamos y que están en la Constitución. El tribunal recalcó que la ausencia de apoyo médico adecuado discriminaba a los estudiantes afectados, pues los obligaba a depender de un apoderado o a limitar su participación en actividades escolares. Esto, señalaron, impedía el acceso pleno a la educación en igualdad de condiciones. Una información muy relevante que marca un precedente y que puedes revisar en detalle en elobservatodo.cl. Ahora viajamos hasta el sur, porque hace poco salieron algunos casos de la llamada bacteria asesina en el lago Bichuquén, en la región del Maule. Así que nos trasladamos hasta allá para saber qué es la bacteria asesina que ha matado varios perros en el lago Bichuquén. Bueno, advierten riesgo para personas y también comparten algunos consejos. Diversas recomendaciones entregan expertos del Centro de Investigación de Resiliencia a Pandemias respecto a esta bacteria que ha afectado a animales en esta zona. Las personas también están en riesgo y bueno, tras el impacto generado justamente por esta noticia en el lago Bichuquén, es que los expertos Claudio Cabello y Juan Fuentes han puesto la alerta y han hecho distintas recomendaciones. ¿Cuál es el estado actual? Uno de los expertos describe que si usted se para hoy frente al lago Bichuquén, lo primero que salta a la vista no es el paisaje de postal, sino el color del agua, con un verde espeso, casi fluorescente, que se acumula en las orillas como pintura mal disuelta. A ese escenario se suma algo mucho más duro. Desde abril, vecinos han visto cómo sus perros, después de beber o bañarse en el lago, comienzan con vómitos, se debilitan y mueren en menos de un día. Los medios lo bautizaron rápidamente como la bacteria asesina y el concepto prendió porque da miedo, es fácil de recordar y parece explicar todo de golpe. Bueno, la proliferación de esta bacteria es una cianobacteria llamada Microcystis aeruginosa. Con razón le ponen bacteria asesina, nombrar eso y decirlo en simple. Pero claro, esto incluso podría matar personas y ahí el alerta. Organismos como la OMS, la Organización Mundial de la Salud y distintas agencias han dedicado guías completas a este tema porque se ha visto el mismo fenómeno en lagos y embalses de muchos países. Así que ya lo saben cómo poder cuidarse. Para familias y turistas les indican que que no se bañen ni dejen a los niños o mascotas entren al agua que tiene estas características: verde espeso, casi fosforescente, me imagino como Springfield de los Simpsons. Si ven espuma, manchas o tapetes verdes o azul verdoso en la orilla, si hay un mal olor a barro o agua estancada muy fuerte, y por supuesto no beber agua del lago ni por accidente. Así que ahí están todas las recomendaciones. Es un contenido bien detallado y que lo puedes revisar en elamaule.cl. Hoy se nos pasó volando el programa. Tenía más noticias, pero las dejamos para mañana. Nos queda un día.
Mañana San Viernes de embelecos, así que prepárense. Voy a traer algo más sanito, ¿ya? Porque acá en la radio ya me dijeron ya que estaba poco menos que creando diabetes. Así que no. Vamos a traer algo saludable mañana. Colación saludable, como le dicen a mi hija en el colegio. Ya, un abrazo grande, que estén muy bien. Ahora viene Acción Noticiosa a la hora. Muy bien. Y sigan en la sintonía de Radio Utarapacá 95.9. Todo este contenido, toda esta información, luego en el canal de YouTube de Radio Utarapacá y también de Mi Voz Chile. Hasta mañana, que estén muy bien. Un abrazo. Ya me están echando, ya me voy. Chao. Abrazo. Quedamos al día y atentos a lo que viene de aquí en adelante. Cristian Mena Argandoña volverá con las noticias que suenan bien y las voces que piensan mejor, en el informativo que no se queda atrás. Radio Universidad de Tarapacá y Mi Voz Chile presentaron De Aquí en Adelante, de lunes a viernes a las 9:30 horas en punto, en la 95.9 FM, la estación universitaria.